Testimonio de matrimonio restaurado. Involucrada con un chico al azar y me quedé con mucho dolor por el arrepentimiento. Nasik, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Mi viaje de restauración comenzó en septiembre de hace 3 años. Mi esposo terrenal y yo nos acabábamos de casar en marzo de ese año. Ya éramos socios y vivíamos juntos 2 años sin oficializar nuestra unión. Desde el inicio de nuestra relación, el Señor utilizó a varias personas para confirmar que nuestra unión era la voluntad de nuestro amado. Sin embargo, mi esposo terrenal y yo fuimos animados por todos a vivir juntos antes de casarnos. Y hoy estoy segura que la crisis que enfrentamos se debió a esta gigantesca desobediencia a la voz del Señor. Vengo de un hogar sin ninguna estructura matrimonial. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años y nunca tuve ningún ejemplo de un matrimonio piadoso. Todo lo contrario, tras la separación de mis padres me fui a vivir con mi padre y él me crió para ser independiente y autosuficiente. Entonces, ya te podrás imaginar que yo no sabría nada de cómo ser una buena esposa después de tener a mi papá viviendo con muchas mujeres, yendo y viniendo. Mi esposo también proviene de un hogar sin fundamento espiritual. Su padre se involucró con varias otras mujeres además de su madre, e incluso tuvo una hija fuera del matrimonio durante el periodo en que vivíamos juntos. Entonces, mi esposo decidió vivir juntos sin ninguna condición para ello. Todo se intensificó después de una gran pelea, cuando mi esposo me dijo que si tenía que tomar una decisión ese día y decidir qué era lo mejor para su vida, él y yo deberíamos separarnos. Esa frase me asustó mucho, ya que solo llevábamos 6 meses de casados y antes de casarnos nos separamos un par de veces porque no nos entendíamos en absoluto, pero al poco tiempo volvimos porque todavía nos gustábamos. Después de casarme, pensé que nunca más pasaría por una separación, pero lo que no sabía era que la fortaleza de mi matrimonio no estaba en el hecho de que me casé, sino en Dios como Señor de nuestras vidas. Vivíamos como cristianos, pero teníamos poca o ninguna preocupación por conocimiento sobre el reino de Dios. Así como dice en Mateo 7, 24, 27. Todo el que oye estas mis palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vino el diluvio y los vientos azotaron aquella casa, pero no se derrumbó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vino el diluvio y los vientos azotaron aquella casa y se derrumbó. Fue completamente destruida. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Nasik, mientras lo buscabas de todo corazón? Fue cuando le comenté a una amiga que estaba pasando por algunos problemas en mi matrimonio, que ella me animó con la palabra de Dios, diciéndome que había dejado al Señor. Ella dijo que Él estaba en el segundo lugar de mi vida y por eso mismo Dios estaba usando una crisis en mi matrimonio para llamar mi atención a regresar a los brazos del Señor. Incluso me dio el siguiente versículo para que meditara. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos 37, 4. Ese día fue un parteaguas en mi vida, un punto de inflexión. Empecé a buscar a Dios con todo mi corazón en los libros cristianos, la Biblia y con mis oraciones. Sin darme cuenta, pongo mi trabajo y mi matrimonio por encima del Señor. Y es lógico que nuestro amado tenga celos de nosotras y nunca permitirá que nada ni nadie esté por encima de Él. Y deberíamos estar muy felices de que Él use nuestro matrimonio para acercarnos a Él, porque eso muestra cuánto somos amadas. Infieles, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Santiago 4:4. Unos días después, nuestro amado utilizó a una persona que no sabía nada de lo que yo estaba pasando para decirme que debía seguir luchando para que él fuera el centro de mi matrimonio. Allí se estableció mi fe y decidí confiar en Dios.
Una gran advertencia, amadas. Comencé mi viaje hace más de 2 años y caí y me levanté muchas veces hasta que comprendí que la restauración de mi vida y de mi matrimonio no era una cuestión momentánea, sino un camino eterno y constante. Tenemos debilidades en nuestra carne que solo pueden contenerse con una vida espiritual firme en nuestra relación con Él. Así que no te hagas ilusión de que cuando pase la tormenta y tu cónyuge regrese a casa, podrás relajarte, dejar de leer libros, dejar de leer tus cursos, dejar de leer tus devocionales y diarios, etc. Todos necesitamos permanecer en continuo crecimiento espiritual para que nuestro hogar permanezca sobre la roca inquebrantable que es nuestro amado y esposo celestial. Así que quien crea que está de pie, más vale que tenga cuidado de no caerse. Primera de Corintios 10:12. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las practica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa y no cayó, porque tenía sus cimientos sobre la roca. Pero el que oye estas palabras mías y no las practica es como un necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa y cayó. Y su caída fue grande. Mateo 7, 24, 27. Mi marido terrenal ya no quería nuestro matrimonio. Simplemente no tomó la decisión de salir de casa porque no quería apresurarse, pero me trató con frialdad mientras yo sufría y me desesperaba. Entonces busqué en internet restauración del matrimonio y fue entonces cuando encontré a esperanzalfin.com. Este ministerio realmente me enseñó todas las verdades necesarias que están en la palabra de Dios con respecto al matrimonio. Leí el libro de Erin Thiel, Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Lo leí muchas veces y todavía lo leo hoy. A través de este libro que fue escrito por alguien que ha pasado por lo que yo pasé y lo que tú estás pasando, aprendí a luchar en el espíritu y no en la carne, aunque todavía veo que necesito ser transformada cada día. Después de todo, de hecho, no tenemos una crisis de matrimonio, tenemos una crisis espiritual. Tal como dice Erin, una crisis en nuestra relación con nuestro Creador. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos NASIC te enseñó el Señor durante esta prueba? Al leer el libro de Erin pude estar preparada para ser una sierva del Señor, un pilar para mi hogar. Aprendí que el mundo tiene su modelo de matrimonio, pero este modelo no sostiene la relación por mucho tiempo y siempre termina en dolor. El mundo dice que la sumisión es cosa del pasado, pero amadas, nada de lo que se enseña en la Biblia se pasa. Todo lo contrario, la palabra de Dios se renueva cada día. ¿No es cierto que un mismo versículo no puede interpretarse de innumerables maneras? Cada marido debe amar a su mujer como se ama a sí mismo y cada mujer debe respetar a su marido. Efesios 5:33. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por eso nos conoce perfectamente y ya conocía la posibilidad de nuestros fracasos. En el versículo anterior, Dios no está diciendo que solo el hombre debe amar y solo la mujer debe respetar, solo está resaltando las áreas en las que ambos necesitan más atención. Dios me ha mostrado que no es diciendo demasiado que podré convencer a mi esposo terrenal de cambiar cualquier cosa que sé que está mal. Aprendí que debo escuchar a mi esposo cuando me pide algo, aunque no vea la necesidad. Hombres y mujeres fueron creados de manera diferente y desempeñan roles diferentes, pero el esposo apoya a la esposa y el hogar, y ella ayuda a su esposo, dándole ese toque especial que hace florecer sus vidas. Así también tú, esposa, debes obedecer a tu marido para que si él no cree en el mensaje de Dios, sea inducido a creer por tu forma de actuar honesta y respetuosa. Primera de Pedro 3, 1, 2. Pero quiero que entendáis que él tiene autoridad sobre todo marido, que el marido tiene autoridad sobre su mujer y que Dios tiene autoridad sobre el Señor. Primera de Corintios 11, 3.
Porque el marido tiene autoridad sobre su mujer, así como el Señor tiene autoridad sobre la iglesia, y Él mismo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es obediente al Señor, por lo que la esposa debe obedecer a su marido en todo. Efesios 5, 23, 24. Entonces el Señor dijo: no es bueno que el hombre viva solo, voy a hacerle a alguien que le ayude como si fuera su otra mitad. Génesis 2, 18. En pocas palabras aprendí el poder de las armas espirituales como la fe, el ayuno, la oración y el silencio, y leyendo su palabra. Todas estas armas dadas por Dios hicieron posible cruzar el desierto. Hubo muchas lágrimas, pero mi esposo celestial me mantuvo adelante cuando las luchas eran demasiado grandes y me hicieron querer rendirme. Fue muy doloroso pasar por el molino, pero todo fue el plan perfecto de nuestro amado para hacerme vivir en abundancia de felicidad. Confieso que al principio busqué y me enfoqué en mi esposo terrenal, pero a medida que pasó el tiempo me preocupé mucho más por agradar a mi Señor. Y eso marcó la diferencia. Nuestra búsqueda debe ser solo de Dios, que sabe lo que necesitamos, sabe el momento adecuado para todo, sabe lo que es bueno para nosotras. Solo necesitamos confiar. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Nasik? Una de las lecciones del libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio habla de los motivos que llevan a nuestros cónyuges al adulterio. Al leer sobre el adulterio en el libro, me di cuenta de lo largo que era ese capítulo y luego me pregunté, ¿por qué leo tanto sobre la traición si no sucedió? Sí, amadas, había sucedido, y Dios era tan magnífico que me preparó para saber de esto. Así pude estar lista para el momento en que mi esposo me lo dijera. Mi terreno se abrió cuando me habló de su adulterio, pero al mismo tiempo sentí que estaba siendo envuelta por una enorme paz que aliviaba mi dolor de manera sobrenatural, y pude perdonarlo inmediatamente por eso. En mi estado normal, nunca podría perdonar inmediatamente una traición, pero así lo hace nuestro amado. Él hace más de lo que nosotras podemos hacer, más allá de lo que podemos imaginar. Porque si perdonáis a los que nos ofenden, también vuestro Padre, que está en el cielo, os perdonará a vosotros. Entonces Pedro se acercó a él y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿7 veces? No, él respondió, no debes perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Nasik, ¿cuál fue el punto de inflexión de su restauración? Una de las principales razones por las que Dios permite una crisis matrimonial es cuando comenzamos a descuidar su existencia, cuando permitimos que el trabajo, los logros vanidosos, los hijos y los maridos sean lo primero en nuestras vidas. Dios se ocupa demasiado por nosotras como para no llamar nuestra atención. Entiendan, amadas, no estoy diciendo que debemos descuidar nuestra vida familiar y personal. No, debemos tener cuidado porque todo esto es una bendición del Señor, pero nada de esto debe estar por encima de Dios. En el momento en que entendí este mandamiento, todo cambió. Empecé a no importarme ni preocuparme por la restauración de mi matrimonio, la vergüenza de la separación, mi universidad que no había terminado, mis deudas o cualquier otra cosa. Puse todo y a todos en manos del Maestro para que Él pudiera hacer todo lo que yo no podía hacer. Empecé a buscar a Dios cada día en su palabra y en canciones de amor. Enamórate de Él. Comencé a enfocarme en hacer crecer el reino de Dios, en dar amor a los demás, en ayudar a cualquiera que necesite ayuda a través de las herramientas que tenía en mis manos, y así poder llenarme de paz, una paz que solo puede ser divina, porque por las razones que todos vivimos no se pueden adquirir, trabajar ni ganar. Después de un tiempo pude entender que lo que me motivó a desobedecer la voz de Dios era el miedo a perder a mi esposo terrenal y por no reconocer que el Dios que buscaba desde los 14 años era el Dios que creó los cielos y la tierra con el poder de su voz. Nada era imposible para Él. Me di cuenta de cuánto este mismo Dios que creó todo, e incluso a mí misma, era todo lo que necesitaría para vivir y tener una vida abundante con el amor de su Hijo, mi esposo celestial.
Lo que llevamos a la eternidad es nuestra relación con el Señor. Nuestro amado no nos abandona, no nos entristece, no nos lastima ni nos dice mentiras. Él es fiel, nos protege, nos bendice y nos ama. Y ama mucho. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Éxodos 15:3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. El Señor es bueno para con todos los que en Él confían. Lamentaciones 3:25. El Señor es el único Dios, solo Dios es nuestra roca. Segunda de Samuel 22:32. El Señor es bondadoso y misericordioso, no se enoja fácilmente y es muy amoroso. Salmo 103:8. Yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios está sobre todos los dioses. Salmos 135:5. El Señor es bondadoso con todos y cuida con esmero de todas sus criaturas. Salmos 145:9. Pero tú, Señor, eres Dios de compasión y de amor, eres siempre paciente y bondadoso y fiel. Salmos 86:15. Pero el Señor es fiel, Él te dará fuerzas y te librará del maligno. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Cuéntanos, ¿cómo pasó Nasik? ¿Su marido acaba de entrar por la puerta principal? Nasik, ¿sospechabas o podías decir que estabas cerca de ser restaurada? A los casi 5 años de nuestra relación hubo muchas idas y venidas, y en uno de esos me involucré con un tipo cualquiera. Queridas, solo alimenta nuestra carne y nuestras necesidades por un breve momento. Nos queda mucho dolor por el arrepentimiento, por haber estado con alguien debido al dolor que sentimos por la pérdida de quienes realmente amábamos. Así que no se deje empujar a hacer algo estúpido. Dios no tiene a nadie mejor que tu esposo terrenal para ti, así como tampoco a nadie mejor que tú para él. Descansa en el Señor y no actúes con ira, desilusión o dolor. Los cristianos no debemos seguir nuestro corazón, porque vivimos por la fe y no por lo que vemos. Segunda de Corintios 5:7. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Jeremías 17:9. 1 año y medio después del inicio de mi viaje, un amigo y yo estábamos visitando una iglesia. Había dejado ir mi iglesia al comienzo de mi viaje y este mandamiento me ayudó a concentrarme en mi restauración personal, porque no tenía que preocuparme por satisfacer lo que la iglesia o los miembros pensaban que era como que se suponía que debía seguir al Señor para mi vida. El solo hecho de pedir oración despierta la curiosidad de la gente y se apresura a dar consejos no deseados y antibíblicos, y se difunden rumores. Bueno, mientras visitaba esta iglesia, el Señor usó a una persona para entregarme una profecía. Esta persona dijo que debía confiar en la restauración de mi matrimonio porque fue Dios quien me dio a mi esposo terrenal. Unas semanas más tarde, mi esposo y yo decidimos reunirnos para vernos y hablar. No habíamos hablado durante 2 meses, así que alejarnos de casa y salir fuera fue una gran cosa. Cuando decidí simplemente confiar en el Señor y dejar de querer que las cosas fueran a mi manera, todo fue diferente. Se volvió más tranquilo y afectuoso. Le había preguntado a Dios si era su voluntad restaurar nuestro matrimonio antes de nuestro aniversario de bodas, y mientras me deleitaba en él, el Señor fue maravilloso al escuchar mi voz. Pasamos nuestro aniversario de bodas como 2 tortolitos. Cuando regresamos, no fue una restauración instantánea y no ha sido fácil, y costó mucho hasta que entendí que debía escribir mi testimonio porque yo, como muchos otros, fantaseaba con un estereotipo de restauración como en un cuento de hadas, pero he visto que no es así. Hoy veo que seremos restaurados para siempre, porque cada día aprendemos algo nuevo. Mi esposo siguió y sigue haciendo cosas que me entristecen, y como soy igual de humana, ciertamente estoy haciendo las cosas mal. Pero sé que Dios se está preocupando de todas las cosas y la obra que comenzó la terminará. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día del Señor. Filipenses 1:6. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te ha ayudado, Nasik? Sin duda, los correos electrónicos que llegan todos los días con aliento diario, los libros, Una mujer sabia y cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio son la base de cada matrimonio. Los cursos, el sitio web del ministerio,
Todo este contenido tiene su fundamento en su palabra y todo lo más valioso que comencé a hacer se inició en el proceso de restauración de mi matrimonio, vino de la Biblia y este ministerio a través de los materiales mencionados anteriormente me ayudó para continuar mi viaje hasta el día de hoy. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Nasik? Sí, claro. Así como a mí me ayudaron, deseo seguir ayudando también. Solo aquellos que han pasado por este valle o aún están de paso sabrán cuánto necesitamos de alguien que también confíe en el Señor y ponga a nuestro esposo celestial en primer lugar en nuestras vidas para nuestra sanación continua. De cualquier manera, Nasik, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Aquí, en el ministerio, cada una de nosotras hemos recibido una guía maravillosa sobre cómo conducir nuestras vidas bajo la obediencia de Dios. Confieso que muchas veces escuché la voz de Dios diciéndome que me callara y simplemente orara y confiara en Él para todo, pero quería quejarme. Y en cada una de las veces que me quejé, no hizo absolutamente nada. Al contrario, solo empeoró. Las peleas no son buenas para un matrimonio. ¿Qué tan estúpido es el mundo el decir esto? Mi esposo terrenal y yo nunca más nos peleamos, ni estamos en desacuerdo, porque ser agradables también significa permanecer en paz y confiar en que Dios lo solucionará. Así que un consejo, no te quejes de nada. Habla a tu cónyuge únicamente con palabras de elogio que edifiquen. Queremos eso, ¿no? Así que dale a los demás y Él se asegurará de que nos lo den a nosotros. Si hay algo que te gustaría que fuera diferente, pídeselo a Dios, que solo puede cambiarnos a nosotros. Así que trátalo como un príncipe, tal como quieres que te traten a ti como a una princesa. Otra cosa muy maravillosa sucedió. En muchas oraciones dije que amaba a Dios, pero cuando dije eso tenía muchas dudas. Esto fue porque no conocía a nuestro amado en mi corazón. Siempre le tuve respeto y le oré desde muy joven como un Dios en el cielo, pero cuando descubrí que Él está aquí, conmigo, más cerca de lo que jamás podría imaginar, fue cuando pude decir: cariño, te amo, gracias por tu infinito amor, gracias por darme la oportunidad de conocerte. Otro hecho muy importante también, no temas a nada que no sea el Creador. No hay nada que escape al control de sus manos. La Biblia dice, no temas 366 veces. ¿No es asombroso? Así que no tengas miedo de nada. Todo lo que está encubierto será descubierto y todo lo que está oculto será conocido. Mateo 10:26. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Salmo 124:8. Porque nuestro Creador es vuestro esposo, Jehová de los ejércitos es su nombre, y el Santo de Israel es vuestro Redentor. A él se le llama Dios de toda la tierra. Isaías 54:5. ¿No es cierto que se venden 2 pájaros por unos cuantos centavos? Pero ninguno de ellos caerá a tierra si vuestro Padre no permite que eso suceda. Mateo 10:29.